Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es sábado 25 de mayo de este año 2024. Es sábado dedicado a la Santísima Virgen María. Ayer también celebrábamos a la Virgen Santísima en la advocación de Auxiliadora. Hoy dejemos que la Madre nos guíe por caminos de fe y esperanza, porque solo ella nos puede llevar hacia Jesús. Hoy es un nuevo día y pedimos al Espíritu Santo que nos dé hoy la sabiduría, nos dé el aumento de la fe para comprender que la oración realmente es el don de Dios para quien tiene el deseo y el anhelo de seguir todos los días sus planes. Sin la oración será difícil entender los planes de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, de los que son como ellos es el reino de Dios». Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la palabra, hermanos, la Iglesia nos invita a meditar, sobre todo en lo que significa esa vida de oración que debe llevarnos a heredar el reino de Dios. Por eso el apóstol Santiago, en la primera lectura, nos está hablando de cómo en medio de todas las circunstancias de la vida tenemos que darle el lugar y la primacía a la oración. Porque sin oración no vamos a ningún lado. Quien tiene fe sabe que el camino para encontrarse con Dios es la oración. La oración no es simplemente tiempo que invertimos para estar tranquilos o para dejar que Dios se nos manifieste en una situación determinada. La oración, ante todo, es don del Espíritu Santo para ir conociendo cada día más a ese Padre Celestial que ha dispuesto que vengamos a este mundo para dar testimonio de su amor, de su grandeza y de su fidelidad. Por eso vale la pena señalar lo que hoy Santiago nos dice en la primera lectura. Nos dice: hermanos, ¿sufre alguno? ¿Está enfermo alguien? Recen, es decir, haga oración. ¿Está alegre algún hermano por alguna bendición o algún triunfo? Cante cánticos al Señor. Por eso la dirección de esta primera lectura va a señalarnos de que la oración tiene poder, y más cuando la vida del creyente es una vida muy coherente, y a esa vida coherente se le llama también la vida del justo. El justo recibirá respuesta de la oración porque ha aprendido a darle el primer lugar a la palabra de Dios y procura todos los días cumplirla, vivirla. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos. Por eso, cuando necesitamos dar dirección a nuestra vida, no hay nada más especial que tomar la palabra y orar desde la palabra de Dios. Allí Dios nos desvela lo que es la intimidad de su corazón. En su palabra Dios revela todo lo que es sus designios para quien procura caminar también por sus caminos. Por eso en la primera lectura
el apóstol Santiago llama también a darle mucho lugar al sacramento de la unción de los enfermos, como sacramento por el cual Dios manifiesta su poder. Frente a la enfermedad, la última palabra siempre la tiene Dios, porque Jesús dijo en el Evangelio: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y prueba de ello es cuánta gente sanó, y en los Evangelios lo constatamos, porque esos son los signos del reino. El poder que hay en el Hijo de Dios sobrepasa todos los límites que ponen las situaciones adversas a la vida del hombre. Yo creo que es muy especial esta primera lectura cuando Santiago nos insiste en esa parte de hacer oración. Mucho puede la oración intensa del justo, es decir, una oración perseverante. Si tú estás haciendo las cosas bien como el Señor las manda, si tú estás viviendo la palabra de Dios, ¿por qué te desesperas? Pide al Espíritu Santo confianza, porque la oración del justo va a tener respuesta. La oración del justo va a ser acogida en la presencia de Dios. Dice hoy Santiago, poniéndonos por ejemplo a Elías, que Elías era un hombre común y corriente a nosotros, pero que era un hombre justo, le daba el primer lugar a Dios, lo adoraba. Solo Dios ocupaba el primer lugar en el corazón de Elías. Y que cuando Elías oró pidiendo que no lloviese, no llovió más. Y así es esa parte misma cuando uno entiende el poder de la oración. No es que Dios nos obedezca, porque Dios no es manipulable. Cuando uno ora, Dios responde y da manifestación misma de un amor preferencial por quienes aprenden a vivir una vida de justos, una vida donde el Señor es el primero en el corazón. Ese es el justo. Dirá pues el texto: hermanos míos, si alguno se desvía de la verdad, procure corregirlo. Por eso en el Evangelio entendemos de que no hay nada más especial cuando se le enseña a los niños desde su edad temprana a buscar a Dios. Se les enseña a orar, se les enseña a llamar a Dios Padre, porque lo que les servirá a tus hijos cuando se sientan en las pruebas no es el seguro que les compraste, no es la vida cómoda que les hiciste, porque incluso en el alma ellos sienten su angustia y quieren sentir también lo que es ese respaldo para ir adelante. Y eso solo puede hacerlo el amor de Dios, cuando tú desde pequeño les enseñaste a amar y a orar, buscando a ese Dios único y verdadero. Por eso lo mejor que puede hacer un papá en sus deberes es llevar desde temprano a sus hijos por los caminos de Dios. Y más en un mundo como en el que hoy estamos, un mundo donde se separa a los niños de Dios con una manera muy sutil de buscar distractores de aquellas cosas que les roban la atención a los niños, que les genera placer desde temprano. Muchas cosas hoy suceden en esta sociedad como unas situaciones de antivalores para que Dios no sea llamativo, también Dios no sea el centro. Hoy vivimos en una sociedad donde es preferible no hablar ni de pecado, ni de culpa, ni de responsabilidad, para no crearles un trauma, entre comillas, a esos niños que necesitan conocer la verdad de Dios, el deber y conocer el bien y el mal. Por eso en el Evangelio Jesús aclara qué significan los niños para él. Los niños significan el reino. El reino es pureza, el reino es bondad, el reino es cercanía al Padre, el reino es gozo y bienestar con el Padre. Muchos no quieren llevar una vida en esa confianza de Dios, en esa paz de Dios. Por eso yo creo que siempre la palabra o el Evangelio nos traerá la luz para revisarnos qué estás haciendo con
la crianza de tus hijos. Tal vez hoy estás desenfocada, haciendo cosas que no son importantes e incluso buscándole a tus hijos una vida cómoda, amable, con tantas distracciones que cuando se sienten tan llenos de sí mismos en su ego porque los han complacido, no van a sentir necesidad de Dios, y ahí es donde al futuro van a sufrir. Cuando tengan que enfrentar la vida, tú no la podrás enfrentar por sus hijos. Desde niños donde se aprende a amar, a vivir con Dios y para Dios. Que este día esté lleno de la gracia, de la misericordia de Dios, y que también entendamos que tenemos una tarea. El joven que hoy se separa de los caminos de Dios fue un joven que cuando niño no le enseñaron a ser frecuente en las cosas del Señor. Un joven que hoy tiene una inversión de valores es un joven donde la palabra de Dios en su casa brilló por su ausencia. Que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a entender qué es lo más importante y valioso en este momento de la historia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos.